Buenos días, tardes o noches. Hoy estamos con los capítulos 27 horas y 28 minutos y 29 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejar el link en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 27. Alza el vuelo. Ari logró levantar la cabeza justo antes de dejarla caer directamente en su plato de huevos y tostadas. Otra noche sin dormir. ¡Qué sorpresa! Pero hoy tenían clases de vuelo, y Harry no podía negar que la idea le entusiasmaba. Quizás aprenderían técnicas para volar más rápido o para realizar trucos y maniobras interesantes. En un libro sobre el tema, la información que podía obtener era limitada. Papá me llevó a ver la Copa Mundial de Quidditch el año pasado, decía Stephen desde unos asientos más allá. Pero tenía razón en estar decepcionado de que Escocia no ganara. La Copa Mundial de Quidditch. Harry había leído sobre ella en Quidditch a través de los tiempos. Pero no era lo mismo que verla en persona. Casi lo consiguen, intervino Sue. Iban ganando por puntos hasta que Héctor Lamont perdió la snitch. ¿Quién es Héctor Lamont? A Harry se le revolvió el estómago y parte de su entusiasmo se desvaneció. No sabía nada. Nunca había visto un partido, ni siquiera conocía a los jugadores famosos. Probablemente volaba fatal comparado con los demás, que habían crecido hablando de Quidditch como Vernon hablaba de rugby y fútbol. Aunque tampoco sabía mucho de esos deportes. Harry dejó caer el tenedor sobre el plato con los dedos relajados y tragó saliva con dificultad. Solo quería volver a la cama. En lugar de eso, corrió tras sus compañeros hacia el campo de Quidditch, donde los esperaban los Hufflepuff y una veintena de escobas alineadas en el suelo. Los Hufflepuff parecían un grupo bastante simpático, pero varios de ellos no dejaban de mirarlo de reojo y apartar la vista al darse cuenta de que los había visto. ¿No tienen nada más interesante que mirar? Le daban ganas de subirse a la escoba vieja y desgastada, con las cerdas enredadas a sus pies, y salir volando. Pero no se atrevió, no con los rumores que habían oído sobre la señora Och, que expulsaba a los alumnos por el más mínimo desliz. Soy bastante buen volador, dijo uno de los chicos de Hufflepuff, inflando un poco el pecho. Mi madre empezó a enseñarme a volar cuando era pequeño. Dice que es una habilidad vital para cualquier mago que se precie. Acarició con la punta del pie las cerdas de una de las escobas, haciendo una mueca. La escoba que tengo en casa está en mucho mejor estado que esta, la verdad. Me parece un poco injusto que tú hayas tenido tanta práctica, mientras que yo ni siquiera sabía que existía el Quidditch hasta este verano, dijo otro chico, mirando las escobas en el suelo con una expresión de incertidumbre en el rostro. Harry miró al chico de reojo. Así que no era el único que no había crecido con magia. Para ser justos, aún no había hablado con todos sus compañeros de casa, y algunos de ellos bien podrían haber sido nacidos de muggles. ¿Cómo se suponía que iba a hacer esa pregunta? No le gustaba que le preguntaran sobre su infancia, así que ¿por qué iba a hacerle eso a otra persona? No te preocupes, Justin, dijo una chica rubia de Hufflepuff, sacando a Harry de sus pensamientos. No es tan difícil como parece. Solo tienes que, cerró la boca de golpe cuando la señora Och, una mujer alta de cabello gris y ojos de un amarillo intenso, se acercó a ellos a paso ligero. ¿A qué esperan? Ladró. Cada uno colóquese junto a una escoba. No se entretengan. Todos se apresuraron a hacer lo que ella les dijo, y Harry logró hacerse con el sitio al final de la fila para no tener que ir apretado entre dos personas. Pon tu brazo con la varita sobre la escoba y di arriba, ordenó la señora Och, y Harry sintió alivio cuando su escoba saltó inmediatamente a su mano. Varias de las otras también lo hicieron, como Sue y Stephen, así como la chica rubia de Hufflepuff y el chico que antes había alardeado de sus habilidades, pero a los demás les costó un poco más. La escoba de Anthony volvía a caer al suelo antes de llegar a su mano, y él tenía una expresión de dolor en el rostro, la mandíbula apretada y los hombros tensos. Padma lo consiguió después de varios intentos cuando cambió a su mano izquierda, pero muchas de las otras escobas permanecieron obstinadamente en el suelo. La señora Och dio vueltas alrededor, dando indicaciones, ajustando brazos y hombros, y, de alguna manera, al poco tiempo todos tenían sus escobas en las manos. Luego les mostró cómo montar en sus escobas, algo que Harry había hecho instintivamente la primera vez que voló, pero que no parecía resultarles tan natural a muchos de los demás.
El chico que había estado presumiendo antes, Ernie, se sonrojó intensamente cuando la señora Och tuvo que corregir su agarre, pero aceptó la crítica con serenidad y se concentró en hacerlo bien. No era un flepuz por nada, al parecer. Luego les indicaron que se impulsaran desde el suelo y se elevaran unos pocos metros. Harry sintió una fuerte tentación de volar mucho más alto, pero lo último que necesitaba era un castigo. O una expulsión. ¿A dónde iría si lo expulsaban? Cornford, baja de inmediato, gritó Och. Stephen parecía no compartir los reparos de Harry a meterse en problemas, y salió disparado del avión, comenzando a dar vueltas en círculos sobre sus cabezas. Volvió a bajar, con cara de disgusto. Ya habrá tiempo para eso más tarde, dijo Och, sin mostrarse ni mucho menos tan enfadada como Harry había pensado que estaría. Sí, señora, dijo Stephen, frunciendo el ceño, mientras su cabello, antes rosa, se volvía de un castaño apagado. Harry volvió a dejarse caer al suelo y se acercó a Stephen. ¿Cómo te haces eso con el pelo? Preguntó, dejando que la curiosidad superara su timidez. Stephen sonrió, y su cabello se tornó morado. Soy un metamorfómago. Su nariz creció repentinamente, volviéndose larga y delgada, parecida a la de Pinocho en los dibujos animados que Dudley solía ver. ¿Qué es eso? Preguntó Harry, mirando fijamente. No había leído nada al respecto en la biblioteca de Snape. La nariz de Stephen volvió a la normalidad. Algunas personas nacen con la capacidad de cambiar su apariencia a voluntad, dijo con aire de seguridad, como si lo hubiera repetido muchas veces en su vida. Y mi pelo cambia según mi estado de ánimo, así que casi nunca lo hago a propósito. ¡Guau! ¿Cómo funciona eso? ¿Puede la gente aprender a hacerlo? Preguntó Harry, sonrojándose al darse cuenta de que se había quedado mirando fijamente. Stephen se encogió de hombros. No lo creo. La mayoría de los magos tienen que usar varitas para cambiar su apariencia. Ambos se pusieron firmes cuando la señora Och anunció que ahora iban a aprender a hacer giros suaves en el aire. Por fin les dieron rienda suelta para volar a más de unos pocos metros del suelo, y Harry no dudó esta vez. Se sentía también estar allí arriba, a la altura de los árboles, sin tener que pensar ni siquiera intentarlo. Para decepción de Harry, la clase terminó poco después, y Roberta apareció para acompañarlos a la siguiente. Presten atención, les recordó mientras los guiaba por el recinto y varios pasillos. A partir de la semana que viene, tendrán que valerse por sí mismos, y no queremos que Ravenclaw pierda puntos por llegar tarde. ¿Qué pasa con los puntos? Se preguntó Harry mientras seguía a Stephen, cuya figura más alta le obstruía la vista. ¿Es solo una especie de presión social para no perder puntos y que la gente no nos odie? Bueno, eso sería una tontería, pero sería aún más tonto intentar manipular el sistema tan pronto. Robert los dejó en la entrada del aula de defensa contra las artes oscuras, y Harry estaba mirando a su alrededor buscando el lugar más seguro de la sala, cuando, acosar. Harry se giró y vio a Hermione acercándose apresuradamente, con Neville siguiéndole a un ritmo más pausado. Ella le agarró las manos antes de que él pudiera reaccionar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ravenclaw? Me decepcionó un poco que no te asignaran a Gryffindor. Creo que la mayoría pensaba que sí, pero Ravenclaw también es genial. ¿Verdad que las clases son maravillosas? Ayer tuvimos transformaciones y hace un rato encantamientos, y no sé cuál me gusta más. Tengo muchas ganas de empezar esta clase también, e imagino que pociones será fascinante. Harry se quedó allí, algo abrumado por la avalancha de palabras que le lanzaban, pero más que eso, sintió alivio. Ella seguía hablándole. Parecía que aún le gustaba. Neville le dedicó una sonrisa tímida, y Harry no pudo evitar devolverle la sonrisa, mientras la ansiedad de los últimos días disminuía ligeramente. ¿De verdad eres Harry Potter? Harry se sobresaltó, apartó las manos del agarre de Hermione y se giró para encontrarse con la mirada de un chico alto y pelirrojo que lo miraba sin pudor. Sí, murmuró Harry. ¿Puedo ver tu cicatriz? Los ojos del chico estaban muy abiertos y miraba a Harry como si fuera una criatura fascinante y de otro mundo. Harry entrecerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué clase de pregunta es esa? Ahora los demás chicos de Gryffindor también lo miraban fijamente. Harry se dio la vuelta bruscamente y se apresuró a ir al fondo del aula, deslizándose en un asiento junto a su. Ella nunca le había pedido que le mostrara su estúpida cicatriz. Eso fue de mala educación, Ron, oyó decir Harry a Hermione.
Ocúpate de tus propios asuntos, Granger. Neville se sentó a su lado justo cuando el profesor Quirrell entraba en el aula. Hermione se había sentado en la primera fila, como Harry imaginaba que hacía en la mayoría de las clases, y Anthony estaba justo delante de él, con un semblante bastante apagado. Al menos para los estándares de Anthony. Quizás porque la lección de vuelo no le había salido muy bien. El pelo de Stephen ahora era multicolor. ¿Cómo era eso biológicamente posible? La clase resultó ser un tanto decepcionante. Quirrell tartamudeaba muchísimo y a menudo se quedaba a medias al hablar, con la mirada perdida en la distancia, absorto en algo que solo él podía ver. Para colmo, a Harry le empezó a doler la cabeza terriblemente, el dolor se concentraba en la frente y no cesó hasta que salió del aula. Tenían un largo descanso antes del almuerzo, así que Harry logró escabullirse sin que nadie se diera cuenta, desesperado por tomar aire fresco. Y silencio. Dulce silencio. Caminó un rato, más bien paseó, sin un destino fijo, solo para alejarse de todos por un tiempo. Ni siquiera sabía por qué quería hacerlo. Pero el tiempo era agradable y se había alejado lo suficiente del castillo como para encontrar un poco de soledad. Y, por fin, sintió que podía respirar. Deseaba poder volar, de verdad, esta vez. Snape tenía su escoba guardada en algún sitio, y supuso que podía pedírsela, pero algo se lo impedía. No quiero molestarlo. Tiene otros alumnos con los que lidiar. Todos sus Slytherins. Malfoy, y ni siquiera estoy en Slytherin. Harry apretó la mandíbula con tanta fuerza que el dolor de cabeza, que aún le dolía, se intensificó. No podía permitirse sentirse así. Lo estaba debilitando, este apego que sentía por Snape. El hombre había sido tan amable con él, le había prometido que estaría ahí para él, y Harry no lo ofendería dudando de su palabra, pero eso no significaba que Snape quisiera que un chico se aferrara a su túnica cuando tenía tantas otras responsabilidades. Y tal vez dejaría de quererlo cerca si se convertía en una carga demasiado grande. Harry divisó un árbol a lo lejos y comenzó a caminar hacia él cuando, de repente, una mano se posó sobre su hombro, deteniéndolo. Se agitó violentamente, girando sobre sí mismo para encontrarse con la enorme figura de Hagrid, quien, a pesar de su tamaño, había logrado sorprenderlo, mirándolo con expresión inquisitiva y sosteniendo con una mano lo que parecía ser un tronco de árbol entero sobre su hombro. No quería asustaros, dijo Hagrid. Solo quería manteneros alejados del sauce boxeador de allí. A veces el árbol se asusta bastante. Harry volvió a mirar el árbol, entrecerrando los ojos. Le parecía bastante normal, pero claro, muchas otras cosas en el mundo mágico parecían normales y resultaban ser asesinas, así que ¿qué sabía él? ¿Qué tal una taza de té? Preguntó Hagrid, sujetando con más firmeza el tronco del árbol sobre su hombro. Pensaba invitarte. A menos que tengas clase, Harry negó con la cabeza. No, quiero decir, no tengo clase. Hagrid sonrió ampliamente. Sígueme, entonces. Solo tengo que dejar esto al lado de mi cabaña para cortar leña. Harry siguió a Hagrid por los terrenos, hacia el bosque que divisaba a lo lejos, y pronto llegaron a una pequeña casa de madera rodeada de arbustos y plantas frondosas que Harry jamás había visto. Hagrid dejó caer la rama al suelo con un estruendo ensordecedor y se dirigió pesadamente hacia la puerta. Adelante. Harry siguió a Hagrid hasta la cabaña y echó un vistazo. Tenía una sola habitación, con jamones y faisanes colgando del techo, una tetera hirviendo sobre una hoguera y un gran perro de caza negro durmiendo en una cama enorme, del tamaño de Hagrid, con una colcha de retazos. Siéntate, te prepararé un té. Harry se subió a duras penas a una enorme silla junto a una mesa redonda y destartalada, mientras Hagrid servía té de la tetera en las tazas y colocaba unos pastelitos en un plato. El té no estaba mal, pero Harry casi se rompe un diente al intentar morder un pastelito. Lo volvió a colocar con cuidado en su plato y tomó otro sorbo de su té endulzado. ¿Qué tal tu primera semana?, preguntó Hagrid mientras masticaba su pastel de roca. No parecía tener ningún problema para comérselo. Harry tomó un sorbo de té. Está bien, dijo encogiéndose de hombros. ¿Todo bien?, preguntó Hagrid, con una sonrisa que le arrugó los ojos. Recuerdo que en mi época todo estaba mucho mejor. Harry se mordió el labio. Supongo que es mucho a lo que acostumbrarse. Tomó un sorbo rápido de té, que le quemó un poco la garganta al tragarlo. Hagrid se inclinó y le dio una palmadita suave en el hombro a Harry con dos dedos. No te preocupes, dijo.
Los comienzos siempre son difíciles, pero con el tiempo será más fácil. El perro, que antes estaba durmiendo, eligió ese preciso momento para abalanzarse sobre Harry y empezar a babear sobre su túnica. Atrás, Fang. Hagrid tiró de la nuca del perro. Lo siento. Le encanta conocer gente nueva, sí, pero no tiene modales. Harry extendió la mano para rascar con delicadeza a Fang detrás de las orejas. Está bien. No me importa. Acarició el pelaje del perro, encontrando la caricia extrañamente relajante, aunque era el perro el que recibía las caricias. Él y Hagrid charlaron un poco más, o mejor dicho, Hagrid parloteó sin parar mientras Harry solo intervenía ocasionalmente con respuestas de una o dos palabras, pero no podía decir que le molestara. A Hagrid no pareció preocuparle en absoluto la reticencia de Harry, lo cual fue un alivio, y la cabaña era cálida sin ser demasiado sofocante. Fang parecía haber convertido a Harry en su persona favorita, y a pesar de haber estado poco en contacto con mascotas de cualquier tipo, Harry imaginaba que algún día le gustaría tener un perro. No es que Edwin no fuera el mejor animal que podría haber deseado, pero ¿por qué limitarse a uno solo? Harry se marchó un rato después, sintiéndose sorprendentemente mejor. Y el té de Hagrid debía de tener cafeína, porque se sentía con más energía que en toda la mañana. Aceleró el paso, temblando un poco mientras cruzaba los jardines hacia el castillo. El viento había arreciado mientras estaba dentro, y se ajustó la túnica, agradecido por una vez de su longitud. Acosar. Harry retrocedió ligeramente, casi tropezando con el dobladillo de su túnica, mientras Anthony, seguido por Padma y Lisa, se apresuraban hacia él. Se obligó a enderezarse, a no retroceder ni a prepararse para pelear, porque no estaban allí para atacarlo, maldita sea. ¿Qué le pasaba por la cabeza? «Vamos a explorar, ¿quieres venir?», preguntó Anthony, saltando de un pie a otro. ¿Explorando dónde? No lo sabemos, ¿verdad? Ahí reside la gracia. Lisa le lanzó una mirada irónica. Mejor sigue la corriente. A mí también me han secuestrado. Harry resopló, relajando los hombros. ¿Por qué no? No es que tuviera nada mejor que hacer. Dejen de fingir que no quieren hacer esto, dijo Anthony, poniendo los ojos en blanco. ¿Cómo vamos a saber dónde está nada si no exploramos? Y seguramente hay muchísimos pasadizos secretos, todos los castillos los tienen. Regresaron hacia el castillo y entraron al vestíbulo, subiendo por una escalera a la que ninguno se había acercado todavía. A mitad de camino, la escalera se movió bruscamente hacia un lado, y Harry logró mantenerse en pie agarrándose a la barandilla. Genial, susurró Anthony. Lisa se sentó en uno de los escalones, cruzando las piernas delante de ella. Más vale disfrutar del viaje, dijo con aire resignado. Padma soltó una risita, aunque se aferró a la barandilla con fuerza. Finalmente, la escalera se detuvo y todos subieron corriendo por si acaso volvía a moverse. El pasillo estaba desierto y en un silencio inquietante, tanto que Harry respiraba con dificultad para no hacer ruido. No sabía por qué, pero parecía que sus compañeros compartían su impresión. Era un pasillo bastante largo, con viejas armaduras oxidadas alineadas contra las paredes y sin puertas que Harry pudiera ver. Un lugar un poco aburrido para explorar. Debería haber sabido que no debía dejar que ese pensamiento le cruzara por la cabeza. El sonido de unos pasos arrastrados, muy distintos a los de sus compañeros, empezó a hacerse presente en su mente, aumentando progresivamente de volumen. El paso irregular y pesado era una clara señal de que no se trataba de otro estudiante que se acercaba. Padma lo agarró de la manga. Creo que este es el pasillo prohibido, siseó. No deberíamos estar aquí. ¿Pasillo prohibido? Harry recordaba vagamente que Dumbledore había mencionado algo sobre pasillos del tercer piso y muertes dolorosas, pero lo había descartado como una más de las divagaciones ridículas de aquel hombre. Huélelos, cariño, nos estamos acercando. Anthony jadeó. Es Filch. Susurró en voz baja. Harry y los demás no necesitaban más indicaciones. Ya habían escuchado suficiente de los alumnos mayores. Dieron media vuelta y corrieron lo más rápido que pudieron en dirección contraria, y Harry se obligó a no mirar atrás. Filch no podría denunciarlos si no veía sus caras, ¿verdad? Con el corazón latiéndoles con fuerza, sin aliento y con el rostro enrojecido, habían logrado encontrarse en el lechuzario, en lo alto de la torre oeste. Era una habitación circular de piedra con amplias ventanas sin cristales, lo que la hacía bastante fría y con corrientes de aire. El suelo estaba cubierto de paja y excrementos, y el techo alto resonaba con los ululatos y el aleteo de los búhos.
Harry se lanzó hacia adelante al ver a Edwig posada en lo alto, cerca del techo abovedado. Ella revoloteó hasta posarse en su hombro y le mordisqueó la oreja. «Ven, Coco», llamó Lisa en voz baja, y un búho real moteado saltó de su percha y voló hacia ella. Hubo un largo período de silencio, interrumpido solo por una respiración agitada que poco a poco se fue ralentizando. «Bueno, eso fue divertido», dijo Anthony con naturalidad. «Deberían agradecérmelo». Lisa lo miró con incredulidad, y Padma se golpeó la nuca contra la pared, para luego gritar y saltar hacia adelante cuando el borde de su trenza se mojó con un rastro de excremento de pájaro que goteaba por la pared. Anthony soltó una risita, y Padma corrió hacia él y le lanzó su trenza directamente a la cara. El chillido que Anthony soltó dejó en ridículo a todos los búhos. Harry supuso que su viaje no había sido una pérdida de tiempo total. Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería? Harry levantó la vista del libro que había logrado sacar a escondidas de la biblioteca de la escuela y miró hacia la casa del árbol donde él y Jade se encontraban en ese momento. Capítulo 28. En el conocimiento tic. 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 Harry apretó los dientes. Le dolía la mandíbula de tanto apretarla. El estúpido reloj de Terry no dejaba de sonar, y había llegado un punto en que era lo único que Harry podía oír. Sonaba más fuerte que sus propios pensamientos. Harry estaba exhausto cuando se desplomó en la cama después de astronomía, y de hecho logró dormir unas horas, solo para despertarse bruscamente justo antes de que Vernon lo agarrara por el cuello y «No». Cerró los ojos con fuerza como si eso pudiera bloquear el recuerdo, deseando que se desvaneciera de su conciencia, para despejar su mente como Snape le había enseñado, pero era terriblemente difícil hacerlo con ese estúpido reloj haciendo tic-tac de fondo. Harry se levantó de la cama a las 5, pensando que bien podría aprovechar para ducharse en paz. Luego bajó a la sala común, que encontró desierta salvo por una chica con una melena rizada y desaliñada, que le cubría el rostro y que parecía haberse desmayado en un sofá en medio de sus deberes, a juzgar por las pilas de libros y rollos de pergamino que había en el sofá y en el suelo junto a ella. Dejándose caer en el sillón más cercano, Harry se entretuvo un rato haciendo revolotear una pluma que había sobre la mesa. ¿Para qué necesitaban varitas los magos? ¿Acaso solo se podían hacer cosas sencillas sin una? ¿Permitían las varitas conservar energía o realizar hechizos con más precisión? Tendría que investigarlo. Soltó la pluma cuando la niña dormida despertó con un jadeo. «¡Maldita sea!», gimió, cayéndose del sofá al suelo con un golpe seco. Se puso de pie tambaleándose y agitó su varita con irritación para que sus libros y pergaminos la siguieran, mientras se dirigía con paso pesado hacia las escaleras del dormitorio de las chicas, murmurando palabrotas que incluso Dudley habría sido reprendido por decir en voz alta. Como si fuera una señal, los estudiantes comenzaron a dirigirse lentamente a la sala común, y Harry suspiró con irritación. Su tranquila mañana claramente había llegado a su fin. Tomó su mochila del estante inferior de su mesita de noche y se dirigió solo al desayuno. Tenían transformaciones doble a primera hora, que, según la hermana mayor de Anthony, era una de las clases más exigentes. Sin mencionar que tenían pociones después del almuerzo, y si había alguna clase en la que Harry debía sobresalir, era pociones. Consiguió no inmutarse cuando Anthony se deslizó por el banco para sentarse a su lado y le tiró del brazo. «Harry, Penélope nos lleva ahora a transformaciones. Talia dijo que McGonagall es muy estricta, así que no podemos llegar tarde o nos castigarán». Frotándose los ojos, Harry tropezó tras Anthony y los demás alumnos de primer año hacia el aula de transformaciones. Se sentó en un rincón del fondo y hojeó las páginas de una guía para principiantes de transformaciones. No podía suspender esta clase, simplemente no podía. Encantamientos y herbología le habían ido bien, historia de la magia y defensa contra las artes oscuras apenas contaban, y si no tenía éxito en esta, Harry se sobresaltó en su asiento cuando el gato que estaba sentado sobre el escritorio del profesor saltó de él y se transformó en la profesora McGonagall. «¿Cómo hiciste eso?», exclamó Anthony desde unos asientos más allá. Eres. ¿Cómo se dice? Anima. El término es animago», dijo la profesora McGonagall con firmeza, alisando la parte delantera de su túnica de color burdeos intenso. «¿Nos vas a enseñar eso?», preguntó Anthony emocionado. «Quiero ser un dinosaurio». Harry se mordió el labio para no reírse y oyó una risita débil, rápidamente ahogada, proveniente del otro lado del aula. McGonagall frunció los labios.
El proceso para convertirse en animago implica varias disciplinas de transfiguración muy avanzadas, ninguna de las cuales estudiaréis en vuestro primer año, pero ¿qué pasa con el segundo año? Interrumpió Anthony. McGonagall lo miró con los ojos entrecerrados. No vuelvas a interrumpir, o te quitaré puntos. Anthony guardó silencio, y aunque Harry no podía verle la cara desde donde estaba sentado, parecía haberse encogido sobre sí mismo. La transformación es una de las magias más complejas y peligrosas que estudiaréis durante vuestra estancia en Hogwarts, dijo McGonagall, deteniéndose un instante para mirarlos a todos con severidad. Quien se meta en líos en mi clase se irá y no volverá. Quedáis avisados. No está bromeando. Este era un profesor con el que Harry no se atrevería a enemistarse. Se echó hacia atrás y entintó su pluma para tomar apuntes de la clase que ella iba a empezar a dar. Sin embargo, la velocidad a la que hablaba, sumada a la poca experiencia de Harry escribiendo con pluma, le dificultaba bastante la tarea. La tinta salpicaba por todas partes, y más de la mitad de sus palabras estaban borrosas hasta el punto de ser ilegibles. Le temblaba ligeramente la mano. ¿Cómo iba a tener éxito en esta clase, en cualquier clase, si no podía hacer algo tan sencillo como tomar apuntes? Siguió adelante, e incluso intentó usar la mano izquierda cuando la derecha empezó a calambrarse, pero eso solo hizo que su escritura fuera completamente ilegible y emborronó el pergamino con tinta. Al diablo con esto. La próxima vez usaré un lápiz. Ojalá nadie lo detuviera. Finalmente, McGonagall concluyó la clase, sacó su varita y la agitó en un amplio arco. De repente, aparecieron pequeñas cerillas de madera sobre sus pupitres, y se les indicó que intentaran convertirlas en agujas. No fue ni mucho menos tan fácil como parecía. Media hora después, Harry miraba fijamente la cerilla de madera, que se resistía a encenderse, sobre su escritorio. Lo había hecho todo bien. Había recitado el encantamiento a la perfección, había agitado la varita exactamente como les habían indicado, y nada. Para colmo, apenas podía concentrarse con todo el ruido que sus compañeros no paraban de hacer. Y estaba agotado. Señor Goldstein, le he indicado repetidamente que permanezca sentado. 5 puntos menos para Ravenclaw. Harry miró a Anthony, que se dejó caer en su asiento con la cabeza agacha. Él tampoco había logrado marcar la diferencia en su partido. Al final de la clase, tanto Lisa como Stephen, cuyo cabello lucía un vibrante color rosa, lograron transfigurar sus parejas y recibieron 5 puntos cada uno. Al resto de la clase se le indicó que continuara practicando. Además, debían leer varios capítulos de su libro de texto y escribir un ensayo de 10 pulgadas sobre los principios básicos de la transfiguración. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué yo no pude hacerlo? ¿Qué me pasa? Harry apretó la mandíbula mientras guardaba sus cosas, enrollando con cuidado el pergamino y esperando que la tinta estuviera lo suficientemente seca como para no emborronarse aún más. No le importaba. No le importaba. Frotándose los ojos que le picaban con las palmas de las manos e intentando evitar mancharse la cara con tinta, Harry salió del aula sin rumbo fijo, agradecido de tener el resto de la mañana libre. Debería ir a la biblioteca y averiguar cómo hacer una aguja. Quizás haya libros que me puedan ayudar. Ese pensamiento tranquilizó a Harry, aunque solo un poco. Tenía que hacerlo bien, y tal vez otro libro le ofrecería algunos consejos que su libro de texto no tenía. Empezó a caminar hacia la biblioteca, echándose la mochila al otro hombro. Alfarero. Harry se sobresaltó, casi dejando caer su mochila, cuando nada menos que Draco Malfoy y sus guardaespaldas se acercaron desde el otro extremo del pasillo, que por lo demás estaba desierto. Por supuesto. Enfrentarse a Malfoy era lo último que quería ahora mismo. Si esto fuera en la calle, sería diferente. Harry había aprendido rápidamente que poner la otra mejilla solo era una invitación a futuras peleas. Mejor contraatacar y dejarles claro que no se quedaría de brazos cruzados. Y tal vez, de paso, conseguiría robar una navaja. Una navaja que Snape aún no le devolvería, porque, al parecer, no se podía confiar en que Harry no se suicidara. Pero esto era diferente. Estaba en la escuela, había profesores por todas partes, y a Snape le caía bien Malfoy. Conocía a ese cretino de toda la vida, y Harry era solo un intruso, el huérfano no deseado que Snape había acogido por pura bondad y al que aún toleraba porque Harry no había hecho nada imperdonable. Lo mejor que Harry podía hacer era mantenerse alejado de Malfoy, aunque solo fuera para evitar la inevitable ira de Snape si se peleaban. Sabía cómo acabaría todo esto, y no sería a su favor.
Al niño deseado siempre se le tenía confianza, siempre se le creía, no al huérfano enclenque que siempre andaba metido en líos. Malfoy sonrió con sorna, bloqueando el paso de Harry. ¿Vas a ir solo, eh? Al ver que Harry no respondía, se irguió con altivez. No me sorprende en absoluto que no consigas hacer amigos. Me imagino que les resultaría bastante desagradable el hedor a pilluelo sin lavar. Los Ravenclaw pueden ser tan remilgados. Harry se enfureció por dentro. Tenía amigos. O, al menos, gente que se relacionaba con él. Hermione y Neville habían venido a hablar con él, y ni siquiera pertenecían a su casa. Estaba solo porque quería estarlo. No iba a permitir que ese cretino lo hiciera. Qué curioso que digas eso, ya que las únicas personas que pueden soportar estar en tu presencia obviamente fueron obligadas a hacerlo. Harry miró de reojo a Crabbe y Goyle, quienes se crujieron los nudillos amenazadoramente pero no parecieron darse cuenta de lo que acababa de decir. ¿Tu padre les dijo que fueran tus amigos? La sonrisa burlona desapareció del rostro de Malfoy, reemplazada por una mueca de desprecio, y abrió la boca, pero Harry lo interrumpió, cansado más que nada. ¿Qué problema tienes conmigo? Eres la última persona con la que quería hablar, y aquí estás, hablando sin parar. Malfoy se acercó aún más, y tenía la suficiente ventaja sobre Harry como para mirarlo por encima del hombro. ¿Te crees tan especial? ¿Crees que eres mejor que yo? No eres más que una rata callejera mestiza que ni siquiera pertenece aquí. Harry apretó con fuerza el mango de su varita, que apenas sabía usar. Tenía muchísimas ganas de estamparle el puño en la nariz a ese cretino engreído con cara de rata, pero no era tan tonto. No con los dos chicos enormes flanqueando a Malfoy a ambos lados. En cambio, forzó una expresión impasible y dio un paso adelante con decisión. «Quítate de mi camino», espetó. «Y piensa en lavarte los dientes antes de respirarle a la cara a la gente». Malfoy se sonrojó intensamente y sacó su varita. «¿Cómo te atreves?». Harry sacó su varita y la apuntó hacia atrás, pero uno de los guardaespaldas lo empujó bruscamente al suelo. Malfoy lo miró con desprecio por un instante y luego se marchó, seguido por Crabbe y Goyle. Harry permaneció sentado en el suelo durante un buen rato, esperando a que su respiración volviera a la normalidad. Que se joda todo esto. Que se joda todo esto. Se puso de pie tambaleándose y se marchó a grandes zancadas en dirección contraria, hacia la torre de Ravenclaw. Quizás podría dormir en el dormitorio vacío y, aunque solo fuera por un rato, dejar de pensar. Menos mal que las pequeñas cosas vienen. Llegó a la entrada de la torre de Ravenclaw justo después de que un estudiante mayor hubiera resuelto el acertijo, algo sobre poderes superiores y el libre albedrío como estado mental, y logró colarse por la puerta antes de que se cerrara. Nadie le prestó atención cuando entró en la sala común, y su dormitorio estaba afortunadamente silencioso cuando entró tambaleándose y se quedó dormido en cuanto se dejó caer sobre su cama, completamente vestido. Harry se despertó de repente y se incorporó. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Claro. Había vuelto para descansar un poco antes de la clase de pociones. Miró el reloj y sintió como si la sangre se le hubiera convertido en agua helada. Llegó tarde. Extremadamente tarde. Se había quedado dormido durante el almuerzo, y la clase de pociones ya casi había terminado. Saltó de la cama, agarró su mochila y echó a correr. No puedo ir a pociones. No puedo. Llego tarde, todos me mirarán fijamente y Snape se enfadará. Siguió corriendo y corriendo, sin saber siquiera dónde iba. Atravesó una puerta y oyó una voz que gritaba detrás de él, pero no sabía quién era ni le importaba. El espacio a su alrededor estaba borroso y difuso, pero un pequeño rincón oculto por unas estanterías captó su atención lo suficiente como para que buscara refugio en él. Encogiéndose sobre sí mismo, Harry hundió la frente en las rodillas, abrazándose con fuerza con la esperanza de que eso detuviera el temblor. Pero no funcionó, y su respiración se volvía cada vez más superficial y dolorosa. No podía respirar, vagamente, oyó pasos que se acercaban y se apoyó contra la pared, clavando dolorosamente las vértebras en la piedra, cubriéndose el rostro con las manos. Un gemido de dolor escapó de sus labios cuando un par de manos le sujetaron las muñecas, apartando con suavidad pero con firmeza las palmas de las manos de su cara. «Respira, Harry», dijo Snape en voz baja. Harry negó con la cabeza violentamente, con los ojos fuertemente cerrados. Snape continuó murmurando palabras que Harry no lograba comprender del todo, pero el tono de su voz parecía ahogar cualquier otro sonido.
Harry se fue calmando poco a poco. La presión de las manos de Snape alrededor de sus muñecas le proporcionaba más estabilidad que opresión. Su respiración se fue normalizando y profundizando gradualmente, y ya no sentía como si un puño invisible le apretara los pulmones. «Vamos», dijo Snape, animando a Harry a levantarse. Harry se zafó del agarre de Snape, avergonzado por lo sucedido, y mantuvo la cabeza baja mientras lo sacaban de la biblioteca. Pronto se encontró sentado en el sofá de la sala de estar de Snape con una taza de té humeante en la mano. El sofá se hundió ligeramente, y él desvió la mirada hacia un lado mientras Snape se acomodaba en el asiento junto a él. «Me preocupó que no vinieras a mi clase». Snape no parecía tanto enfadado como curioso, por extraño que parezca. Harry tragó saliva, sintiendo como la vergüenza le subía al rostro. Yo me quedé dormido», susurró, aferrándose a su taza de té como a un salvavidas. «¿No dormiste bien anoche?» Harry se mordió el labio con fuerza cuando este empezó a temblar. ¿Por qué temblaba? No iba a llorar por unas cuantas noches sin dormir. Habría sido mucho más fácil si Snape se hubiera enfadado con él, en lugar de estar sentado allí, sirviéndole té y haciéndole preguntas con calma. Es difícil dormir», logró decir Harry con una voz bastante firme. «¿Por qué es eso?» Hay tanto ruido, pero también hay mucho silencio, y sigo sintiendo que tengo que alejarme o si no, Harry dejó la frase inconclusa. Ni siquiera sabía lo que estaba intentando decir. ¿Dirías que es principalmente el ruido ambiental que emiten tus compañeros de habitación lo que te impide dormir? Harry se mordió el labio. ¿Era eso? Había sido el estúpido reloj de anoche, y siempre era difícil ignorar los ronquidos, los crujidos y, bueno, la respiración que le llegaba por todos lados. Yo creo que sí. Bueno, Snape se enderezó. Eso se puede solucionar fácilmente. ¿Cómo? No podía ser tan fácil, ¿verdad? Estaba condenado, destinado a un año de noche sin dormir hasta el verano, cuando, con suerte, podría volver a dormir solo. Te proporcionaré unos tapones para los oídos encantados, que filtrarán el ruido no deseado, pero permitirán que ciertos sonidos penetren para que no te quedes dormido durante una emergencia. Harry parpadeó. ¿Tapones para los oídos? ¿Era eso todo lo que necesitaba? Dejó escapar un largo y lento suspiro, y se dejó hundir aún más en los cojines del sofá. No se le había ocurrido que pudiera haber una solución real para esto. ¿Puedes explicarme cómo acabaste en el estado en que te encontré en la biblioteca? Harry se puso rígido, apretando las palmas de las manos contra las rodillas. ¿Cómo supiste que estaba allí? Irma, la señora Pince para usted, la vio y alertó a su jefa de la casa, quien a su vez me informó. Él sabe que que eres mi tutor. Por supuesto. Él está al tanto de los tutores de cada uno de sus alumnos. En su caso, la noticia se ha extendido a la mayor parte del profesorado, dado que yo también formo parte de él. Harry no entendía por qué había tenido la sensación de que la tutela de Snape sobre él debía ser un secreto, pero, evidentemente, no lo era, si los colegas de Snape lo sabían. Aún así, no necesitaba que todo el alumnado lo supiera. Eso solo daría pie a preguntas, suposiciones y idiotas preguntándole por qué vivía con Snape en lugar de con su familia. Ahora bien, volviendo a mi pregunta anterior, Harry levantó la vista a regañadientes. ¿Qué crees que desencadenó tu ataque de pánico? Había tenido un ataque de pánico. Porque estaba loco, era inestable, y ¿por qué Snape seguía perdiendo el tiempo? ¿Harry? Preguntó Snape. Harry se mordió el labio un momento. No lo sé. Todo fue solo, pensé que te enojarías porque no estaba en clase y que iba a reprobar todo, y hay tanta gente. ¿No te dije que me contactaras si me necesitabas? Yo no intentaba hacerme daño. Snape suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Debería haber hablado con más claridad. Fijó su mirada en Harry. Puedes contactarme si me necesitas por cualquier motivo. Observó a Harry con la misma mirada que solía dedicar a una compleja fórmula de pociones. Intentaba darte espacio. Un grave error por mi parte. ¿Dame espacio? ¿Qué significa eso? Parece que lo último que necesitas de mí es espacio. Snape se aclaró la garganta. Te reunirás conmigo al menos cada 2 días para que pueda estar seguro de que no te estás agotando y ocultando tus problemas. Su mirada se tornó algo gélida. ¿He logrado que te quede claro? Harry se encogió de hombros, más confundido que molesto por las palabras mordaces del hombre. ¿Cuáles eran los parámetros para necesitarlo?
¿Acaso espera que le llame cada vez que me golpee el dedo del pie? Eso se volvería muy pesado enseguida. Se cansaría de mí. Snape cerró los ojos, y las arrugas alrededor de ellos se hicieron más pronunciadas. Permaneció en silencio un buen rato, tanto que la ansiedad latente comenzó a apoderarse de él. Ni siquiera habían empezado a hablar de la mala acción de Harry. Mejor acabar con esto de una vez. Probablemente me pondrá a fregar calderos o algo así. Harry ignoró deliberadamente el viejo pero visceral temor de que aquel hombre hiciera algo peor, algo que le doliera, lo cual era absurdo porque cuando había hecho Snape algo así, ni siquiera cuando se había enfurecido con él lo había hecho, y apenas parecía enfadado ahora. No tenía sentido sentirse así, pero el latido acelerado de su corazón y la respiración agitada parecían indicar lo contrario. Y no podía soportarlo, sentado allí en silencio, esperando. ¿No vas a castigarme?, espetó Harry. Snape abrió los ojos de golpe. ¿Qué propósito tendría eso? Harry frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta era esa? Me perdí tu clase. Snape se cruzó de brazos. Y evitaremos que se repitan incidentes de esa índole, permitiéndote dormir por la noche para que puedas permanecer despierto el tiempo suficiente durante el día para asistir a tus clases. Harry se quedó mirando fijamente. Snape parecía disgustado, y era imposible que aquello no tuviera nada que ver con Harry, pero no parecía dirigido específicamente a él. ¿Qué era entonces? Era exasperantemente difícil de descifrar a aquel hombre. La expresión de Snape se suavizó entonces, y se enderezó. Tengo que corregir ensayos, ¿y a dónde crees que vas? Harry se quedó paralizado mientras cogía su mochila, y alzó la vista confundido para encontrarse con la cara exasperada de Snape. Dijiste que tenías que trabajar, dijo Harry en voz baja. Y estoy seguro de que también tienes tareas escolares que atender, lo cual no requiere que te alejes de mi presencia para poder hacerlo. Él quiere que me quede. Al darse cuenta de eso, todo el cuerpo de Harry pareció desplomarse, la tensión desapareció de sus hombros y se dejó caer en el sofá. Snape lo observó con atención por un instante antes de asentir una vez y regresar a su escritorio, donde conjuró otra silla frente al otro lado para que Harry se sentara. Durante un rato, la habitación permaneció en silencio, salvo por el rasgueo de la pluma de Snape y el crujido de las páginas mientras Harry leía el capítulo 2 de Historia de la Magia. Mejor quitársela de encima. Cuando empezó a escribir su ensayo, las cosas empeoraron. Su letra era un poco más legible que sus apuntes, que tomaba cuando tenía que seguir el ritmo de las clases, pero su pergamino estaba completamente manchado de tinta. ¿Tienes problemas con la pluma? Harry miró a Snape, con el rostro enrojecido. ¿Por qué no podía hacer nada bien? ¿Por qué era tan estúpido? Sus sentimientos debían reflejarse en su rostro, porque Snape dijo: Harry, apenas llevas 2 semanas escribiendo con plumas. Es normal que tengas algunas dificultades. Harry se relajó un poco al oír eso, pero su boca se curvó en un ceño fruncido. ¿Por qué no puedo simplemente escribir con un bolígrafo? Para tomar apuntes en clase, puede. Eso fue un alivio. Pero se espera que uses una pluma para los ensayos y los exámenes. Snape hizo un gesto a Harry, quien se acercó tímidamente al lado del escritorio y se sentó en una silla recién conjurada a su lado. Snape invocó la pluma, la tinta y el pergamino de Harry, que cayeron ordenadamente sobre el escritorio frente a él, luego apuntó su varita al tintero de Harry y la agitó en un círculo cerrado, murmurando: Sicum en contacto. Harry entintó su pluma y escribió otra línea sobre el pergamino, casi dejando caer la pluma de la sorpresa al ver que la tinta no se corría en absoluto, sino que se secaba en cuanto tocaba el pergamino. Te enseñaré ese hechizo cuando termine de corregir los exámenes. Solo durará 24 horas, así que tendrás que realizarlo cada mañana. Gracias, señor Snape. Lo miró fijamente. Severus, Harry. ¿Incluso en la escuela, incluso en clase? Preguntó Harry con una leve sonrisa burlona. Snape, Severus puso los ojos en blanco, y solo un leve movimiento de labios delató su diversión. Usa el sentido común. Permanecieron en silencio durante un buen rato, hasta que a Harry le empezó a doler la mano y tuvo que dejar la pluma. Sus ojos se dirigieron rápidamente al ensayo que Snape estaba corrigiendo. Por el nombre garabateado en la parte superior, era de uno de los alumnos de primer año de Slytherin. ¿Te preocupa algo?, preguntó Snape, girando la cabeza hacia Harry y apartando el ensayo de su vista. Harry respiró hondo, preparándose para hacer la pregunta que lo había estado inquietando durante días. ¿Estás decepcionado? ¿Por qué no estoy en Slytherin?
Severus miró a Harry con extrañeza. Desde luego que no. No me sorprendió en absoluto tu puesto. Harry retrocedió un poco. ¿No? Snape esbozó una media sonrisa. Consumes información como un hombre hambriento consume comida. Pero, eres brillante, y eres de Slytherin. Los labios de Snape se curvaron en una sonrisa burlona. Soy inteligente, sí, dijo, aún con aire divertido, aunque Harry no entendía por qué. Pero, para mí, el conocimiento es un medio para un fin. ¿Qué quieres decir? Busco información como medio para alcanzar mis objetivos, ya sea convertirme en el pocionista más joven de Inglaterra en ser publicado internacionalmente, o demostrar que soy digno del respeto de mis compañeros. Su voz se apagó, y algo en sus ojos se perdió por un instante antes de volver a enfocarse en Harry. Sin embargo, para ti, está en el conocimiento. Snape hizo una pausa, mirando a Harry con una expresión que solo podía describirse como cariñosa. Es una cualidad tuya que admiro mucho. Un rubor cálido apareció en las mejillas de Harry, y no intentó ocultarlo. Snape lo admiraba. Harry durmió tranquilo esa noche. Capítulo 29. Planificar un asesinato y otros deportes extremos. Harry reprimió un gemido, cerrando los ojos con fuerza para aliviar el dolor en la frente. ¿Sería alérgico a algo en el aula de defensa contra las artes oscuras? ¿Qué otra cosa podría explicar los dolores de cabeza que siempre comenzaban al entrar en la clase y desaparecían al salir? Harry se obligó a enderezarse cuando Quirrell se apartó de la pizarra. Hoy vamos a practicar el maleficio de retroceso. Eso sonaba prometedor. Al menos, por fin aprenderían algo útil en clase. Quirrell, con dificultad para explicar el hechizo, hizo una demostración con la ayuda de un muñeco conjurado a toda prisa, y luego les indicó que se emparejaran, apartando los pupitres para darles espacio. Menos mal que la sala era grande, ya que compartían clase con los Gryffindor. Hermione le dedicó una rápida sonrisa antes de formar pareja con Neville, y pronto la sala resonó con un bullicio, risas y gritos de flipendo. Harry se encontró emparejado con Terry, quien le sonrió con picardía mientras se miraban y sacaban sus varitas. Yo iré primero, decidió Terry, haciendo una pausa antes de alzar su varita como si esperara que Harry protestara. Harry no dijo nada, permaneciendo completamente inmóvil. El primer hechizo que Terry le lanzó no dio en el blanco. Harry sintió una extraña vibración recorrer su cuerpo cuando el hechizo impactó, y se tambaleó un poco, pero logró mantenerse en pie. ¿Por qué no funciona?, preguntó Terry, frustrado. Harry se encogió de hombros. Inténtalo de nuevo, sugirió, observando atentamente cómo Terry realizaba el movimiento de la varita y pronunciaba el encantamiento. La maldición le golpeó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza, provocando que tropezara hacia atrás y cayera bruscamente al suelo. Terry sonrió, saltando de un pie al otro. Ahora inténtalo tú. Harry se puso de pie de un salto, sacó su varita y la agitó cuidadosamente con el movimiento exacto que les habían indicado, pero, el hechizo pareció desvanecerse justo cuando hizo contacto con el pecho de Terry. Harry frunció el ceño. ¿Qué había hecho mal? Lo había hecho exactamente como le habían indicado, lo sabía, y la frustración no hizo más que aumentar cuando uno de los Gryffindors, a varios metros de distancia, cayó al suelo desplomado en respuesta a un maleficio bien lanzado. No soy estúpido. No lo soy. No lo soy. Harry apretó los dientes al ver a Terry sonriéndole con sorna, extendiendo los brazos de par en par, burlonamente, pensó Harry, y agitó su varita de nuevo, gritando el encantamiento. Y casi se le cae la varita del susto cuando Terry salió disparado hacia atrás con tanta fuerza que sus pies se despegaron del suelo. El chico cayó al suelo justo antes de estrellarse contra la pared y se quedó allí un momento, aturdido. Bien hecho, señor Potter. Harry se giró al oír la voz de Quirrell. Su dolor de cabeza regresó de repente con más fuerza. El profesor lo miraba fijamente con una expresión extraña, y algo en ella le provocó escalofríos a Harry, aunque no sabría decir qué. Harry asintió con la cabeza, luego se giró para ver a Terry poniéndose de pie con dificultad y se acercó con vacilación, ofreciéndole una mano. ¿Estás bien?, preguntó Harry, con el corazón aún latiéndole con fuerza. ¿Había conseguido que Terry lo odiara? ¿Cómo iba a compartir habitación con alguien que lo odiaba? Jamás volvería a dormir. Estoy bien, dijo Terry, sonriendo con ironía y frotándose el hombro. ¡Qué buena suerte! Practicaron un rato más, y aunque al final de la clase Harry estaba dolorido y magullado, por fin sintió que había hecho algo bien. Así era ser un mago.
Hizo todo lo posible por ignorar el cosquilleo que sentía en la nuca al salir del aula. ¿Estás seguro de que esto está permitido? Lisa miró a su alrededor con escepticismo mientras ella, Harry y Padma se acercaban al retrato de la dama gorda. Claro que sí, dijo Padma con seguridad. Ya he estado aquí antes para ver a mi hermana. Ella me dio la contraseña. Harry giró la cabeza. ¿Así que ella es la que se metería en problemas? Padma arrugó la nariz. No se meterá en problemas. Que yo sepa, no hay ninguna norma que lo prohíba. Ustedes dos lo han leído todo, sabrían si la hubiera. Harry se encogió de hombros. El hecho de que hubiera leído mucho no significaba que lo recordara todo. Bueno, si nos metemos en problemas, te echaré la culpa, dijo Lisa. Tengo cosas mejores que hacer que aguantar un interrogatorio de Filch. Ojalá hubiera podido traer a Anthony, se quejó Padma. Estaría mucho más entusiasmado que cualquiera de ustedes dos. Me alegra saber que solo soy tu plan B, dijo Lisa, poniendo los ojos en blanco. Su leve sonrisa indicaba que le daba completamente igual. Padma parecía avergonzada de todos modos. No quise decir, ya sabes que yo, Lisa se encogió de hombros. Sé a qué te refieres. ¿Dónde está Anthony, por cierto? Castigada, dijo Padma, frunciendo el ceño. Con McGonagall. Harry hizo una mueca. Anthony había sido castigado durante su segunda clase de transformaciones el viernes por no quedarse sentado, hablar, moverse inquieto, o lo que fuera. Pero luego se olvidó de presentarse, distraído por una actuación musical improvisada en la sala común, animado por el profesor Flitwick, y le impusieron 2 castigos para compensarlo. Caput Draconis. Le dijo Padma a la dama gorda cuando llegaron al retrato. La dama las miró con altivez por un instante antes de desviar la mirada. Supongo que lo habrán cambiado, qué sorpresa. Murmuró Lisa, arrastrando el zapato por el suelo. ¿Cómo iba a saberlo? Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué un grupo de pequeños Ravenclaw se estaría congregando alrededor del sagrado agujero del retrato de Gryffindor? Los 3 se giraron y vieron a 2 gemelos pelirrojos sonrientes que se acercaban. Harry se aferró al mango de la varita que llevaba en el bolsillo, por si acaso. Al menos ahora conocía el maleficio de retroceso. Padma levantó la barbilla. Solo quiero visitar a mi hermana. No es ningún delito, ¿verdad? Los gemelos la observaron por un momento. ¿Tienes una gemela en Gryffindor, verdad? Preguntó uno de ellos. Creo recordar a otra chica de primer año, delgada y menuda, que se parece muchísimo a ti. Padma asintió, observándolos con recelo. El niño miró a su gemelo, luego volvió a mirar a Padma. De un gemelo a otro, no podríamos separarte de tu querida compañera de vientre. El otro gemelo se llevó una mano al corazón. Si me hubieran separado a la fuerza de mi querido George por un capricho de un sombrero, estaría completamente desolado. Devastado, con el corazón roto. Dinos la contraseña, ¿quieres? Interrumpió Lisa. Si la señora lo exige. El muchacho dio un paso al frente. Hocico de cerdo. El retrato se abrió de golpe y él hizo una reverencia muy elaborada. Después de ustedes, señoras y señores. Padma irrumpió en la entrada, y Lisa la siguió tras un instante de vacilación. Harry, sin embargo, se quedó atrás. Estas 2 eran famosas por sus bromas, y él sabía que no debía darles la espalda. Dio un respingo cuando uno de ellos le pasó un brazo por los hombros. Joven Harry, no creo que hayamos tenido ese placer. Harry lo miró con el ceño fruncido. No estoy seguro de que placer sea la palabra adecuada. Intentó zafarse, pero el chico no se soltó. El otro chico soltó una risita. Mira, Fred, tenemos un torbellino entre manos. Harry tiró con más insistencia del agarre de Fred y, por suerte, lo soltó. Solo dinos una cosa. Harry se preparó, seguro de que le harían un sinfín de preguntas que no quería responder. ¿Cómo derrotó a Voldemort? ¿Recordaba a sus padres? ¿Cómo eran sus parientes? ¿Snape usa pantuflas de conejito? Harry no pudo evitar quedarse boquiabierto. ¿Cómo saben que vivo con él? ¿Secreto de estado, eh? George le revolvió el pelo a Harry. No importa. Supongo que tendremos que investigarlo por nuestra cuenta. Dicho esto, ambos se colaron por el agujero del retrato, y Harry los siguió a unos pasos de distancia. ¿Eran todos los Gryffindor así de locos, o era algo típico de los Weasley? Cuando Harry entró en la sala común de Gryffindor, casi se dio la vuelta y regresó por donde había venido. Era demasiado ruidosa.
La sala en sí parecía bastante acogedora, llena de sillones mullidos y decorada en tonos rojo intenso y dorado. Estaba en una torre igual que Ravenclaw, pero carecía de su amplitud en favor de una atmósfera más cálida. El techo era más bajo y las ventanas mucho más pequeñas. Pero el ruido, en un rincón se jugaba una ruidosa partida de snap explosivo y en otro, una de cangrejos, ambas con mucha más gente de la necesaria. La sala común de Ravenclaw se animaba de vez en cuando, pero rara vez había tanto alboroto a la vez. Dos chicos forcejeaban en el suelo, gritando y riendo a partes iguales, y a nadie parecía importarle. Bueno, uno de los prefectos sí lo hizo. Hopper, Pritchard, paren esto de inmediato. Les espetó un chico pelirrojo con gafas de montura de cuerno, tirando de la parte trasera del cuello de una de sus camisas. ¿Otro Weasley? Harry apartó la mirada, observando a su alrededor con recelo. Por suerte, nadie pareció percatarse de su presencia. Los gemelos habían desaparecido, Padma estaba con su hermana y otra chica de Gryffindor, sentadas tan cerca que Harry no podía distinguir fácilmente cuál era Padma, y Lisa había entablado conversación con Hermione. Intentó acercarse, pero se detuvo en seco. ¿Quién había dicho que querían que interrumpiera? Vio un sofá vacío a pocos metros y se sentó en el borde, contemplando el crepitar del fuego en la chimenea que tenía enfrente, el tiempo suficiente para que pequeñas llamas comenzaran a flotar en su campo de visión. Dio un respingo cuando el sofá se hundió a su lado, y giró la cabeza tan rápido que sintió un dolor agudo en el cuello. Era Ron Weasley. «Hola, Harry», dijo el chico con una sonrisa vacilante. «¿Qué haces aquí?» Harry se mordió el labio. Solo quería ver la sala común». Ron sonrió un poco más ampliamente, luego miró a su alrededor antes de volverse hacia Harry. «Escucha, yo solo quería asegurarme de que no estuvieras, enojado conmigo». «¿Por qué lo sería?» Ron se sonrojó. «Parecías un poco molesto cuando hablábamos en defensa contra las artes oscuras aquella vez. Solo quería asegurarme de que estábamos bien». Harry se encogió de hombros. «No estoy enfadado». Ron sonrió ampliamente. «Genial». Se inclinó hacia adelante con entusiasmo, y Harry echó la cabeza hacia atrás, algo nervioso. «¿Y qué tal es?» «¿Cómo es qué?» «Ser famoso». «Debe ser terrible, ¿no precisamente?» «¿Lo recuerdas?», preguntó, bajando la voz con aire de complicidad. «¿Cuándo derrotaste a quien tú sabes?» «Tenía 1 año», dijo Harry rotundamente. «No sé cómo sucedió». Ron parecía un poco molesto. «Entonces, nada en absoluto. ¿Acaso tartamudeé?» Harry simplemente negó con la cabeza. «Entonces, ¿cómo es vivir con muggles?» Harry reprimió un sobresalto, manteniéndose muy quieto. «No hay mucho que decir». Ron frunció el ceño. «No hablas mucho, ¿verdad?» Los hombros de Harry se tensaron, curvándose hacia adentro en dirección a sus orejas, y giró la cabeza, aliviado, al oír que alguien lo llamaba por su nombre. «Harry». Hermione lo saludaba con la mano, aún sentada con Lisa. Le hizo señas para que se uniera a ellas, y Harry se puso de pie de un salto, quedándose paralizado cuando Ron volvió a hablar. «¿Por qué andas con ella?» Harry se dio la vuelta. «¿Por qué no?» «Porque es una empollona aburrida». Harry entrecerró los ojos. «Lo dices como si fuera algo malo». Pero, Ron dejó la frase inconclusa, y finalmente se dio la vuelta, murmurando algo entre dientes. Harry se apresuró a sentarse junto a Hermione, encorvándose sobre sí mismo. «Harry, estábamos hablando de la ley de reversión térmica de Mudleming que aprendimos en transformaciones». Su mirada era brillante y abierta. «¿Sabes? ¿Cómo es que los climas cálidos pueden hacer que los objetos transfigurados vuelvan a su estado original con el tiempo?» Harry asintió, relajando los hombros. «Sí. Me preguntaba si sería más difícil realizar la transfiguración inicial en climas cálidos, o si simplemente no duraría tanto». «Creo que la ley solo se aplica a materiales que se deforman naturalmente con el calor, como la madera», interrumpió Lisa. «Los abuelos de mi padre eran del Caribe, donde hace mucho calor, y vivieron durante años en una casa de piedra que se transformó». Pero también estaba pensando, «Hola, Neville». Hermione se interrumpió cuando Neville se desplomó a su lado. «¿Estás bien?» Neville hizo una mueca, con el rostro pálido. «Estaba castigado. Snape me odia». Harry levantó la vista bruscamente. «¿Qué pasó?» «Soy pésimo en pociones», dijo con voz temblorosa. «La pifié en clase y se enfadó muchísimo». Neville se estremeció. «Tuve que diseccionar gusanos Flower durante horas».
Harry no sabía por qué se sentía tan incómodo. No era asunto suyo lo que ocurría en las clases de Gryffindor. Quizás era porque Snape era algo más que su profesor. A Harry le gustaba pensar que Snape era un profesor justo que solo castigaba a los alumnos que se lo merecían, por hacer travesuras e ignorar las instrucciones, pero Neville... Harry no podía imaginarlo provocando problemas a propósito. En eso se parecía a Anthony, metiéndose en líos a pesar de sus esfuerzos. Y los castigos por cosas que simplemente sucedían nunca solucionaban nada. Neville pareció animarse al cabo de un rato, y tras una agradable hora de conversación, Harry y sus compañeros de casa se marcharon a tiempo para regresar a su torre antes del toque de queda y prepararse para su clase de astronomía del martes por la noche, o, técnicamente, miércoles por la mañana. Aunque Harry no podía decir que fuera su clase favorita, contemplar el cielo iluminado por la luna mucho después de la hora de acostarse no era una forma desagradable de terminar el día. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Hedwig revoloteó hacia Harry y se posó en su hombro, extendiendo la pata para que él tomara un pequeño pergamino que llevaba sujeto. ¿Quién me enviaría una carta? Harry le dio a Hedwig el último trozo de su tostada mientras desenrollaba el pergamino con una mano. Harry, decía. Me gustaría invitarle cordialmente a charlar en mi despacho esta tarde. A la hora que le venga bien, encontrará la entrada en la segunda planta, justo detrás de una preciosa gárgola. Ah, y también hay plumas de azúcar. Atentamente, profesor Albus Dumbledore. Pareces estar a punto de asesinar a alguien. Harry dio un respingo y levantó la vista al oír la voz de Anthony. ¿Tienes algún sitio para esconder el cadáver? Preguntó Lisa con naturalidad, partiendo su huevo frito por la mitad con el tenedor. Yo diría que lo tires al lago, pero primero tendrías que descuartizarlo. Anthony tomó un trago de jugo de calabaza. ¿Pero qué pasa si el calamar gigante arroja los pedazos? El calamar se los comería, Harry gimió. No pienso asesinar a nadie. Les lanzó una mirada fulminante a cada uno de sus estúpidos rostros sonrientes. Todavía no. Giró la cabeza cuando precisamente ella, soltó una risita mientras comía sus gachas. ¿Tú también? Murmuró. Ella le sonrió dulcemente. Padma eligió ese momento para deslizarse en el asiento justo a su lado, un poco sin aliento. ¿A quién va a asesinar Harry? Harry puso los ojos en blanco y se levantó, con los labios temblando involuntariamente mientras se dirigía a la salida. Siempre está de mal humor por las mañanas, oyó lamentarse a Anthony a sus espaldas. Harry no lograba comprender la extraña sensación que lo invadía. Se habían estado burlando de él, riéndose a su costa, pero no había sido malo. No lo había hecho sentir pequeño, horrible e inútil como todas esas veces que Dudley y su pandilla se habían burlado de él, o cuando Petunia había despotricado sobre su cabello desaliñado y su aspecto descuidado en general. O cuando Vernon, Harry desechó la idea. Pero las bromas, habían sido, casi amistosas. No sabía qué pensar al respecto. El día transcurrió sin incidentes. Tuvieron otra clase de transformaciones, durante la cual Harry finalmente logró transformar su cerilla en una aguja, lo que le valió un reconocimiento y 2 puntos para Ravenclaw por parte de McGonagall. Le había costado toda la concentración posible realizar el hechizo, imponer su intención sobre la astilla de madera para transformarla en metal, abstraerse de todo el ruido y el bullicio a su alrededor, pero lo había logrado. Ni Malfoy ni sus compinches estaban por ninguna parte, y el tiempo seguía siendo lo suficientemente templado como para permitir un paseo tranquilo e ininterrumpido por los terrenos cercanos a la cabaña de Hagrid, que estaba prácticamente desierta, y Harry se sintió con la mente despejada por primera vez en días. Más tarde, pasó una agradable hora antes de cenar en un rincón tranquilo de la biblioteca leyendo sobre el desarrollo de los primeros hechizos. Tenía pensado hacer los deberes de transformaciones, su asignatura más difícil con diferencia, pero el libro que había encontrado era demasiado interesante como para ignorarlo. Parecía que los hechizos no se creaban tanto como se descubrían, y que se trataba más bien de determinar los movimientos de la varita que mejor manipularían o redirigirían las moléculas circundantes. El encantamiento en sí era secundario, ya que la mayoría de los hechizos podían realizarse sin palabras. El encantamiento estaba diseñado para ayudar con la concentración y la intención, pero una vez que se dominaba un hechizo correctamente, ya no era necesario en la mayoría de los casos. Mientras tanto, el pequeño pergamino de Dumbledore le quemaba en el bolsillo. Una parte de él sentía la tentación de ignorarlo. ¿Qué derecho tenía Dumbledore a exigirle una reunión?
Pero en realidad no era una exigencia. Era solo una invitación. Finalmente, la curiosidad de Harry creció hasta el punto de que logró dejar de lado sus recelos y subió al segundo piso. Divisó fácilmente una estatua de gárgola grande y bastante fea y la contempló fijamente. ¿Me puede dejar pasar?, preguntó, sintiéndose ridículo. No se movió. Un clásico. Me invita a una reunión y ni siquiera se molesta en dejarme entrar. Harry recordó entonces el comentario aparentemente aleatorio de Dumbledore sobre las plumas de azúcar. Típico de Dumbledore, siempre tan críptico. Caramba, dijo con resignación. La gárgola cobró vida y se apartó, permitiendo a Harry entrar en una alta escalera circular con una escalera de caracol que comenzó a ascender al pisarla. Era algo parecido a una escalera mecánica. Solo que las escaleras mecánicas eran de piedra y conducían a las oficinas de un anciano barbudo al que le gustaba poner contraseñas ridículas solo para fastidiar a la gente. La escalera terminaba justo delante de una gran puerta de roble con una aldaba de latón en forma de grifo. Harry vaciló un instante, luego golpeó la aldaba contra la puerta, que se abrió de inmediato, revelando una gran sala circular. Estaba llena de mesas con patas de uso que contenían extraños instrumentos, muchos de los cuales echaban humo o emitían ruidos extraños, y las paredes estaban cubiertas con lo que parecían cientos de retratos en movimiento, muchos de ellos dormidos. Harry fijó su mirada en el pájaro más hermoso que jamás había visto, posado justo detrás de la puerta. Era enorme, cubierto de plumas carmesí, con una larga cola dorada y un pico igualmente dorado. Los ojos negros del pájaro se encontraron con los suyos, como si lo atravesaran con la mirada, y sin proponérselo, Harry se acercó y acarició sus suaves plumas. Fawkes parece estar muy prendado de ti. Harry soltó un jadeo y se giró para encontrarse con Dumbledore sentado detrás de un escritorio ornamentado con patas en forma de garra, sonriendo plácidamente. ¿Cómo lo hizo? Era imposible que el hombre hubiera estado sentado allí todo este tiempo. Harry se habría dado cuenta. Enderezando los hombros, Harry se acercó al escritorio y se colocó detrás de una silla grande y acolchada. ¿Qué clase de pájaro es?, preguntó, aferrándose con los dedos al respaldo de la silla. Dumbledore sonrió. Fawkes es un fénix. Criaturas fascinantes, y además bastante raras. Me siento muy afortunado de haber sido elegido por él. ¿Elegida por él? Harry no preguntó. Se había informado por su cuenta. Por favor, siéntese. Tras una pausa, Harry apartó la silla y se sentó en el borde. ¿Te apetece un caramelo de limón? ¿O quizás un azúcar pluma? También acabo de descubrir un dulce mugle delicioso, los caramelos ácidos, que superan con creces a nuestros piruletas ácidas, en mi opinión, ya que no queman la lengua y tienen un sabor agradablemente ácido. ¿Quizás los has probado? Harry negó con la cabeza. Bueno, no hay mejor momento que ahora. Empujó el cuenco de dulces hacia Harry. Harry juntó las manos en señal de intención sobre su regazo. Dumbledore solo sonrió, dejando el cuenco donde estaba. ¿Qué tal te ha ido el primer año hasta ahora? Bien, murmuró Harry, resistiendo la tentación de balancear las piernas. Solo he recibido excelentes comentarios de todos tus profesores, dijo Dumbledore, metiéndose un caramelo en la boca. Claro, tus padres también fueron estudiantes excelentes, así que es lógico. Harry odiaba el rubor que se extendía por su rostro. Y además eres muy querido por tus compañeros. Has trascendido las fronteras de las afiliaciones exclusivas a las casas. Guiñó un ojo, y Harry estaba seguro de que Dumbledore sabía que había estado en la torre de Gryffindor hacía poco. De todas formas, eso no era cierto. Suponía que a la mayoría de la gente no le caía mal, pero tampoco les importaba si estaba allí o no. Miró fijamente los cuencos de dulces sobre el escritorio de Dumbledore. Rara vez había comido dulces en su vida. Desde luego, nunca en casa de los Dursley, aunque sí había comido algunos, en su mayoría robados, cuando vivía en Londres. Y luego en el tren, pero no iba a comer nada de lo que Dumbledore le ofreciera. Bueno, supongo que tienes mucha curiosidad por saber por qué te invité. Harry levantó la cabeza. Sentía curiosidad, pero Dumbledore no tenía por qué saberlo. Se limitó a mirar fijamente, y Dumbledore sacó un paquete informe de lo que Harry supuso que era una especie de agujero negro mágico. Lo colocó sobre el escritorio frente a Harry, quien no hizo ningún intento por cogerlo. Tenía pensado regalártelo por Navidad, pero la verdad es que no me pertenece para darlo. Harry entrecerró los ojos. ¿Acaso ese hombre no podía hablar un inglés sencillo por una vez?
Tu padre me dejó esto poco antes de morir, y te pertenece por derecho. No veo razón para ocultártelo por más tiempo. Harry apretó los puños sobre su regazo para contenerse y no agarrar el paquete. ¿Qué es? Los ojos de Dumbledore brillaron. ¿Por qué no lo abré si lo ves tú mismo? Sin pensarlo dos veces, Harry levantó con cuidado el paquete del escritorio y lo desenvolvió, encontrando una especie de material plateado que se sentía casi como agua entre los dedos. Todavía no tenía ni la más remota idea de qué era. Miró a Dumbledore, cuyos ojos se arrugaron en una sonrisa. Eso, Harry, es una capa de invisibilidad. La observó un momento. Un objeto bastante singular. Harry tragó saliva con dificultad. ¿Por qué mi padre te lo dejó a ti? Sabía que iba a... Dumbledore parecía muy cansado de repente. Por desgracia, no lo hizo. Le había pedido permiso para tomarlo prestado por un tiempo, y aún no se lo había devuelto cuando ocurrieron los sucesos de aquel fatídico día. Harry se quedó mirando la capa durante un largo rato, pasando la mano sobre ella. ¿Cómo lo consiguió mi padre? Preguntó finalmente, sin levantar la vista. Hubo una larga pausa. Se transmitió de generación en generación en su familia, de padres a hijos, dijo Dumbledore. Y yo soy el último. Y si algún día tuviera un hijo, se lo transmitiría. Harry sabía que probablemente debía dar las gracias, pero no lograba articular palabra. Volvió a mirar a Dumbledore, que aún parecía cansado. Incluso un poco triste, pero Harry no iba a molestarse en averiguar el motivo. Bueno, estoy seguro de que Severus pronto te estará esperando, dijo el hombre, con un brillo que volvió a sus ojos. ¿Cómo es que siempre lo sabe todo? Harry se puso de pie, más que dispuesto a alejarse de la presencia de aquel hombre exasperante, pero se detuvo un instante para mirar fijamente a Dumbledore con mucha intención, luego cogió el cuenco de gotas ácidas, tomó un puñado y se lo metió en el bolsillo. Podía oír a Dumbledore riéndose a carcajadas durante todo el camino que bajaba por la escalera de caracol.